Teorías de la comunicación. Entel, Alicia. Unidad 3. Aproximaciones a los estudios culturales, Escuela de Birmingham. Parte 2. Los estudios culturales han influido en América Latina, pero corresponde aclarar que también se trató de una confluencia de preocupaciones. En efecto, se podrían citar distintas vertientes que tuvieron las prácticas culturales como protagonistas. 1. Trabajos pioneros sobre producción cultural de los sectores populares en el marco del debate entre cultura alta, media y baja. Se trataba de rescatar y revalorar los gustos populares por el folletín, el cine, el radioteatro. Esto se desarrolló en Argentina con más énfasis hacia fines de los años 50 y en los 60. 2. Trabajos latinoamericanos que tienen como impronta una crítica fuerte al llamado reproductivismo o funcionalismo de izquierda y que por momentos han inclinado de modo excesivo el péndulo, desde pensar la cultura a partir de los aparatos ideológicos del Estado y las formas de dominación, conceptos de Althusser, a tener cierta visión romántica en relación con la cultura de los sectores populares. Un texto orientador, en este sentido, es el artículo Retos a la investigación de comunicación en América Latina, que escribió Jesús Martín Barbero en 1980. Allí se plantean claramente las críticas tanto a la Mass Communication Research como a los trabajos encuadrados dentro de la teoría de la dependencia, Matelart, y se valora la actividad de recepción. Dice Barbero. Toda la problemática del mal llamado receptor es la que está siendo replanteada radicalmente, 1980. Existiría complicidad de los receptores en la dominación, pero también formas de resistencia. Barbero, en este texto, valora especialmente los aportes de R. Williams y S. Hall. En otros trabajos, el autor reconoce que la actitud de resistencia por parte del receptor resulta bastante relativa. Otro autor latinoamericano que ha trabajado especialmente en la cuestión de las culturas populares es Néstor García Canclini, quien escribió, entre otros trabajos, Las culturas populares en el capitalismo, 1982, producto de una investigación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. En este libro rechaza las visiones idealizadas acerca de la cultura de los sectores populares. Dice: para redefinir qué es hoy la cultura popular necesitamos una estrategia de estudio capaz de abarcar su producción, su circulación y su consumo. Para entender, por ejemplo, por qué subsisten y aumentan en sociedades industriales objetos de producción manual, debemos preguntarnos por las razones que tiene el sistema social para fomentarlos. Hay que abandonar, entonces, la visión que reduce las artesanías a una colección de objetos y la cultura popular a un conjunto de tradiciones, así como el idealismo folclórico, que cree posible explicar los productos del pueblo como expresión autónoma de un genio. El enfoque más fecundo es el que piensa la cultura como instrumento para comprender, reproducir y transformar el sistema social, para elaborar y construir la hegemonía de cada clase. En esta perspectiva veremos las culturas de las clases populares como resultado de una apropiación desigual del capital cultural, la elaboración propia de sus condiciones de vida y la interacción conflictiva con los sectores hegemónicos. García Canclini, 1982. Con estas premisas, abordó el estudio de las fiestas populares, el sentido de las ferias. En otros textos se dedicó también al estudio de las ciudades, desde una perspectiva antropológico-cultural. Uno de sus últimos trabajos es Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 3. Los estudios culturales también influyeron en otros investigadores que trabajaban áreas como las más específicas de la recepción de los medios masivos y la cultura política. Tal influencia tiene, por ejemplo, el artículo de Oscar Landi. Mirando las noticias, publicado en el libro El discurso político, compilación realizada por Eliseo Verón, 1987. Además de analizar tres características del discurso informativo de televisión, pluralidad de enunciadores, fragmentación discursiva, mezcla de géneros, plantea Landi, hasta qué punto las relaciones entre emisor y receptor suponen transacciones, negociaciones, delicados e inestables equilibrios, 1987. Y añade la necesidad de incluir el estudio de medios en la cultura. Colocar la cuestión en una clave hermenéutica es situarse frente a los medios desde la comunicación, valga el juego de palabras, y situarlos en la trama más vasta y abierta de las prácticas significantes y las culturas. Es como reconstituir el negativo, la matriz cultural dentro de la que funcionan, conforman y son conformados los medios. Oscar Landi, 1987. Una concepción similar es la que anima el libro de Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones, 1987. Una vez completado el discurso, debe entonces ser traducido, transformado, nuevamente, en prácticas sociales si el circuito va a ser a la vez completado. Si no hay significado puede no haber consumo. Si no se articula el significado en la práctica, no tiene efecto.
El valor de esta aproximación es que mientras cada uno de los momentos, en articulación, es necesario para el circuito como un todo, ningún momento puede garantizar completamente el momento siguiente con que está articulado. Desde que cada momento tiene su modalidad específica y sus condiciones de existencia, cada una puede construir su propio corte o interrupción del pasaje de formas, de cuya continuidad depende el fluir de producción efectiva, esto es, su reproducción. Así, no queriendo limitar la investigación a seguir solo aquellas líneas guía que emergen de los análisis de contenido, debemos reconocer que la forma discursiva del mensaje tiene una posición privilegiada en el intercambio comunicativo, desde el punto de vista de la circulación, y que los momentos de codificación y decodificación son momentos determinados, a través de una autonomía relativa, en relación con el proceso de comunicación como un todo. Un hecho histórico no puede, de este modo, ser transmitido en bruto en, por ejemplo, un noticiero televisivo. Los hechos pueden ser significados solo dentro de las formas auditivo-visuales del discurso televisivo. En el momento en que un hecho histórico pasa bajo el signo del discurso, está sujeto a todas las reglas complejas formales, a través de las cuales el lenguaje significa, para decirlo en forma paradójica, el evento debe convertirse en una historia-relato, antes de que pueda convertirse en un evento comunicativo. En ese momento las subreglas formales del discurso están en función dominante, sin, por supuesto, subordinar la existencia de evento histórico así significado y las relaciones sociales en las cuales las reglas trabajan, o las consecuencias sociales o políticas del evento que ha sido significado de este modo. La forma mensaje es la forma de aparición necesaria del evento en este pasaje entre la fuente y el receptor. De este modo, la transposición dentro y fuera de la forma mensaje, el modo de intercambio simbólico, no es un momento azaroso que podamos olvidar o ignorar de acuerdo con nuestra conveniencia. La forma mensaje es un momento determinado, aunque, a otro nivel, comprende los movimientos superficiales del sistema de comunicaciones y requiere, en otro nivel, ser integrado dentro de las relaciones sociales de proceso de comunicación, como un todo, del cual solo él forma parte. 4. Tal vez donde se registre una influencia más fuerte de la corriente culturalista inglesa, sea en algunos trabajos de investigadores argentinos nucleados en torno a la revista Punto de Vista, donde aparecieron incluso reportajes a R. Williams y R. Hogarth realizados por Beatriz Sarlo. Resulta interesante como tendencia observar que esta investigadora, que provenía de la crítica literaria, recreó y difundió en nuestros medios temas esenciales provenientes de los estudios culturales y adhirió a enfoques provenientes de la llamada historia intelectual, cuyo origen estaba en los Estados Unidos. Según la historiadora Hilda Sábato, gracias a la historia intelectual, se comenzó a indagar en la problemática de las condiciones sociales de producción y reproducción intelectual, y así surgió un fuerte cuestionamiento de la cultura de élites, que culminó con una revaloración de las culturas populares. Sostiene que en particular fue clave en la obra de Clifford Geertz y su concepción de la cultura como un patrón de significados materializados en símbolos históricamente transmitidos, un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas, a través del cual los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre la vida y sus actitudes hacia ella. Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas, de 1973. Nos estamos refiriendo al artículo de Hilda Sábato La historia intelectual y sus límites, punto de vista, número 28, de 1986. Influida por estos estudios, Beatriz Sarlo publicó El imperio de los sentimientos, libro producto de una investigación sobre la novela rosa y una modernidad periférica. Como señala la autora, se trata de analizar a Buenos Aires, el gran escenario latinoamericano de una cultura de mezcla. Pero, al definir su inscripción ideológica, estética y ética, dice: deliberadamente escribí un libro de mezcla sobre una cultura, la urbana de Buenos Aires, también de mezcla. No sé a qué género de discurso pertenece este libro. Si responde al régimen de la historia cultural, de la intellectual history, de la historia de los intelectuales o de las ideas. Esto me preocupó poco mientras estaba trabajando, pero, al mismo tiempo, tenía una certeza. Usaba algunas de las estrategias de la crítica literaria, desentendiéndome de las regulaciones más estrictas. Había aprendido a leer de cierto modo y no podía, ni quería olvidarlo.
Me había propuesto entender de qué modo los intelectuales argentinos, en los años 20 y 30 de este siglo, vivieron los procesos de transformaciones urbanas y, en medio de un espacio moderno como el que ya era Buenos Aires, experimentaron un elenco de sentimientos, ideas, deseos muchas veces contradictorios. Me importaba responder las preguntas que, en este sentido, le hacía a los textos y prácticas culturales. Me importaba tanto como comprobar y demostrar, imaginar razones, reconstruir aquellas dimensiones de la experiencia frente al cambio, cuyas huellas, muchas veces cifradas, enigmáticas o contradictorias, aparecen como trazos y recuerdos en los textos de una cultura. Resulta notoria la preocupación por lo cultural, incluso como matriz de conocimiento y averiguación del pasado más o menos reciente. Tal vez, una de las diferencias más nítidas entre algunos pensadores latinoamericanos que siguieron la huella de Birmingham es que no aparece con la misma vehemencia el preguntarse por las transformaciones sociales, ni la adscripción explícita a una frontera de los debates ideológicos. Tradicionalmente, la investigación en comunicación de masas ha conceptualizado el proceso de comunicación en términos de circuito de circulación. Este modelo ha sido criticado por su linealidad, emisor-mensaje-receptor, por la ausencia de una concepción estructurada de los diferentes momentos como una estructura compleja de relaciones. Pero también es posible, y útil, pensar este proceso en términos de una estructura compleja dominante, sostenida a través de la articulación de prácticas conectadas, cada una de las cuales retiene, sin embargo, su carácter distintivo y tiene su modalidad específica propia, sus propias formas y condiciones de existencia. Esta segunda aproximación, homóloga a la que toma el esqueleto de la producción material ofrecida en los manuscritos y el Capital de Marx, tiene además la ventaja de descubrir más agudamente cómo un circuito continuo, producción-distribución-producción, puede sostenerse a través del pasaje de formas. También ilumina la especificidad de las formas en que el producto del proceso aparece en cada momento, y de ese modo, que distingue producción discursiva de otros tipos de producción en nuestra sociedad y en los sistemas de comunicación modernos. El objeto de estas prácticas es el significado y los mensajes en la forma de vehículos de signos, de una clase específica organizados como cualquier forma de comunicación o lenguaje, a través de la operación de códigos dentro de la cadena sintagmática de un discurso. Los aparatos, relaciones y prácticas de producción son concebidos en un cierto momento, el momento de producción-circulación, en la forma de vehículos simbólicos constituidos dentro de las reglas del lenguaje. Este proceso requiere, de este modo, en el extremo de la producción de sus instrumentos materiales, sus medios, así como sus propios equipos de relaciones sociales, de producción, la organización y combinación de prácticas dentro de los aparatos de los medios masivos de comunicación, pero la circulación del producto tiene lugar en forma disuasiva, al igual que su distribución a las distintas audiencias. Desde esta perspectiva general, podemos caracterizar el proceso de comunicación televisivo, grosso modo, como sigue. Las estructuras institucionales de radiodifusión, con sus prácticas y redes de producción, sus relaciones organizadas e infraestructuras técnicas, se requieren para producir un programa. Usando la analogía del capital, este es el proceso de trabajo en el modo discursivo. La producción, aquí, construye el mensaje. En un sentido entonces, el circuito comienza aquí. Por supuesto, el proceso de producción carece de su aspecto discursivo. Este también está estructurado a través de significados e ideas. Conocimiento, en uso acerca de las rutinas de producción, desempeños técnicos históricamente definidos, ideologías profesionales, conocimiento institucional, definiciones y creencias acerca de la audiencia, etc., la estructura o marco de constitución del programa a través de su estructura de producción. Más aún, aunque las estructuras de producción de televisión originan el discurso televisivo, ellas no constituyen un sistema cerrado. Ellas reúnen temas, tratamientos, agendas, eventos, personas, imágenes de audiencia, definiciones de situación de otras fuentes y otras formaciones discursivas, dentro de estructuras políticas y socioculturales más amplias, de las cuales son solo una parte diferenciada. Philippe Elliott expresó esto sucintamente, dentro de un marco de trabajo más tradicional, en su discusión sobre el modo en que la audiencia es a la vez origen y receptor del mensaje televisivo.
Así, tomando prestados términos de Marx, circulación y recepción son, en efecto, momentos del proceso de producción en televisión y son incorporados mediante un número de retroalimentadores estructuradas e indirectas en el proceso mismo de producción. El consumo y recepción del mensaje televisivo es también, el mismo un momento del proceso de producción en un sentido más amplio, y a pesar de ser el último, es predominante porque es el punto de partida de la efectivización del mensaje. La producción y la recepción del mensaje televisivo no son, por lo tanto, idénticas, pero están relacionadas. Son momentos diferenciados dentro de la totalidad formada por las relaciones sociales del proceso comunicativo como un todo.